En esta ocasión vamos a hablar sobre la realidad que se vive en Guatemala. Como bien ya sabemos, Guatemala es un país rico en cuanto a la belleza de su tierra se refiere, pero en cuanto a su política, a su realidad nacional, de la gente, Guatemala es todo lo contrario con respecto a lo que ha sido a nivel nacional su imagen de belleza. Para poder comenzar, vamos a definir primero qué significa la palabra realidad. Sabemos que tenemos una realidad impuesta. A esta realidad impuesta es una realidad que nos hacen creer, que nos mienten. En el caso de un ejemplo sería una madre dándole de tomar algún medicamento a algún hijo. Entonces le dice que el medicamento está bonito, que está dulce, entonces el niño cree que sí y bebe el medicamento, sin saber que realmente el medicamento es de un sabor no agradable. Esta es la realidad impuesta, lo que nos imponen a nosotros como guatemaltecos. Nos imponen que somos un país libre, un país democrático, nos imponen que la voz del pueblo se escucha cuando realmente no es así. Tenemos también la realidad percibida, lo que percibe nuestra mente, lo que nosotros con nuestra lógica entendemos. Por ejemplo, mi realidad percibida de Guatemala es que es un país pobre, un país donde no se aplica la democracia, un país en donde nos dejan escoger, sí, pero nos dejan escoger entre propuestas que ellos ya traen desde antes. Sabiendo sobre qué es realidad, ahora vamos a ver las evidencias de la pésima realidad nacional vivida en Guatemala. En el ámbito de la educación en Guatemala es una de las más bajas de Centroamérica. No solamente porque hay una alta tasa de analfabetización, sino que porque el sueldo de los docentes es muy bajo. Guatemala es uno de los países donde el ser docente es una carrera humanitaria, una carrera en donde no se puede ganar más que en otras carreras. Por tal razón hay maestros que se aburren de su profesión, que llegan a ponerse en cuenta que tienen un sueldo muy bajo en comparación a lo que realizan y realizan su trabajo de mala manera. También en Guatemala contamos con demasiadas escuelas que están cayéndose a pedazos, literalmente. Esto hace que la educación sea cada vez más baja, más pésima, a diferencia de otros países. En el trabajo. En Guatemala, las autoridades dicen que no es necesario emigrar a otro país porque hay trabajo. Y tienen razón, trabajo hay. Pero lamentablemente el precio o el sueldo recibido de un jornalero no es abasto para poder mantener a una familia, no es abasto para poder sustraer los gastos de la canasta básica. Entonces, el trabajo en Guatemala es pagado pésimo. A mi parecer, la realidad nacional guatemalteca en relación al trabajo es baja. En el ámbito de la economía, que va de la mano al trabajo, estamos peor. En Guatemala la economía o la mayor parte de los bienes están en manos de pocas personas. Y nos remontamos desde los tiempos de la bananera, del monopolio que se vivió en Guatemala y aún se sigue viviendo. Los territorios están monopolizados, las riquezas de Guatemala están monopolizadas. Podemos encontrar a 10 personas millonarias, mientras encontramos a 10,000 personas que viven el día a día y otras más que no logran sostenerse a ellos mismos.
Por otro lado, la política. Para hablar de política en Guatemala nos metemos a problemas, puesto que desde hace más de 2 décadas no hemos tenido ni un presidente que trabaje para su pueblo. Los presidentes que han venido se han aprovechado de Guatemala sirviéndose de ellas en vez de servir a Guatemala. Esto ha provocado tanto en la educación, en el trabajo, en la economía, una pésima realidad. En la seguridad, Guatemala en la seguridad es un país corrupto, un país violento donde encontramos asaltantes, ladrones en los ámbitos de las ciudades. Y digo corrupto porque los oficiales están para detener a las personas por no ir con una licencia de conducir, por llevar una licencia vencida, pero no están para estas personas que andan haciendo delitos mayores, se podría decir. O sea que podemos encontrar a oficiales en cada retén de vehículo verificando si llevan licencia de conducir, pero no vemos que hagan nada en contra de la delincuencia, en contra del narcotráfico, en contra de los secuestros, entre otros. Como conclusiones, podemos decir que Guatemala en sí es un país, valga la redundancia, pésimo. Es hermoso. Guatemala es hermoso en su tierra, en su suelo, en su diversidad, pero hablando de su gente, hablando de sus mandatarios y de su realidad nacional, está pésimo. Es mi punto de vista, no sé cómo lo pretenden ustedes, pero mi punto de vista es que Guatemala tiene que cambiar. El cambio tiene que empezar en nosotros como guatemaltecos, debe seguir en un mandatario que venga y que sirva a Guatemala y no se sirva de Guatemala. Muchas gracias.